Bueno, muy buenas tardes, ya casi noche. Bueno, noche es la cosa. Eh, Estamos delante de la presencia de Dios y desde acá, desde San José, Costa Rica, transmitiendo TV Radio Unción y Poder para todo Costa Rica y para el mundo entero, con nuestro lema predicando el Evangelio de Dios. Hoy tenemos acá, como todos los miércoles, a nuestro hermano. Rodolfo Campos. Ya. Muy buenas noches, Pastor Ronulfo. Dios le bendiga. Saludamos cordialmente a toda la audiencia, a toda la bella audiencia de Radio Unción TV, todas las personas que en esta noche nos sintonizan y a todas aquellas que en los minutos, horas y días próximos nos van a estar sintonizando a través de las redes sociales. Qué gran honor, qué gran privilegio es saludar a todo ese pueblo hermoso de Costa Rica y quizás de manera anticipada desearle a todas las naciones de Centroamérica felices fiestas patrias, ya que en esta semana todo Centroamérica está con la celebración de las fiestas de independencia, lo cual debe hacernos muy orgullosos de que podamos una una confederación de países centroamericanos que gocen de este privilegio. Así es que para todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Y gracias, Pastor Ronolfo. Como usted lo mencionó, hoy queremos enfocarnos, hoy queremos concentrarnos en lo que es el tema de cómo desarrollar conciencia misionera. Creo que es vital, creo que es pertinente, creo que es necesario que reflexionemos en la necesidad que tenemos de concientizarnos más acerca del gran desafío, del gran mandato que Jesús nos dejó para realizar esta tarea de predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo. Y esta labor evangelística misionera debe llenar nuestras mentes, debe llenar nuestros corazones. Yo diría que después de que empecé a servir al Señor, consciente, absolutamente seguro de que tenía un llamado y que tenía una gran comisión que cumplir. Eh, Después de mi llamado, me preocupé por prepararme en dos institutos bíblicos, en Cristo al Mundo, ya hace muchos años, y luego en el Instituto de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, como para obtener herramientas que me ayudaran en el trabajo no solo ministerial, sino en el cumplimiento de esa labor misionera y evangelística. Pero sí recuerdo, aunque ya hace muchos años, que la lectura de un libro que se llama
se llamó Pasión por las Almas, y todavía recuerdo al escritor Oswald J. Smith. Ese libro me llevó a buscar la presencia de Dios y a inquirir en Dios, a una relación que revolucionó totalmente mi vida. Como resultado del impacto que recibí por el mensaje de ese libro, empecé a sugerirle a los líderes de nuestra iglesia para que enfocáramos la visión de nuestro grupo, de nuestro ministerio, en lo que es misiones. Y desde aquella fecha, ya por más de 40 años, en las iglesias que he pastoreado y en muchas otras que me han invitado a colaborar, he predicado, he enseñado, he disertado ardientemente sobre la suprema importancia que tiene la obra misionera mundial. Varios hermanos que me han valorado con exagerada bondad en ese aspecto de mi ministerio me han pedido empezaron a pedirme que yo escribiera algo sobre los temas de los cuales disertaba, y fue de allí que salió un libro que se llama Misiones Urbanas. Misiones Urbanas es un tratado acerca de lo que consideramos que debe ser el equipamiento, la formación que debe tener un ministro o pero en las grandes ciudades. Entendemos, claro, que no es igual hacer misiones en una aldea, en un poblado, que en una pequeña, que en una gran ciudad. Entonces, parte de lo que yo expreso, de lo que comparto, es el contenido de ese documento, de ese libro que escribí, y con gusto lo he escrito con el deseo, con la oración y la esperanza de que Dios se digne a usarlo para despertar y estimular a cualquiera que lo pueda leer, que lo motive a involucrarse de lleno en esa sagrada misión de llevar el evangelio de la gracia de Dios a las grandes urbes y a las grandes ciudades. Y puesto que estamos en las postrimerías, más bien en el inicio de esta década de los 20, yo espero que este aporte contribuya especialmente para alcanzar a muchos grupos étnicos también que nunca, que ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Es mi opinión que la Iglesia de Jesucristo se encuentra hoy en una posición inmejorable y con herramientas útiles, con herramientas de largo alcance para concretar el empuje final de la evangelización del mundo. Nosotros tenemos un lema y decimos que estamos comprometidos con el mandato misional. Bueno, y algunos se preguntarán, ¿y por qué misiones? ¿Por qué no hablar de la iglesia? Y claro, tenemos que ser y edificar nuestras iglesias. Pero hace 2000 años Jesucristo ordenó a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a cada ser humano. Un trabajo extraordinario se ha realizado ya por miles de cristianos, trabajo que han hecho obreros, misioneros durante estos casi 20 siglos que han pasado. La iglesia cristiana ha experimentado, y especialmente en los últimos 200 años, de lo cual yo he leído y tengo un poquito de conocimiento, la iglesia ha experimentado un crecimiento sorprendente. Algunas estadísticas estiman que hay más de 700 millones de cristianos evangélicos en el mundo actual. Y mediante el esfuerzo y el trabajo de miles y miles de iglesias, de millones de cristianos, más el valioso aporte que hacen los modernos medios de comunicación, el aporte que hacen los adelantos tecnológicos, bien podríamos decir que el evangelio ha sido predicado en una buena cantidad de la tierra. Sin embargo, sin embargo, todavía no solo la tarea no se ha terminado. Humanamente hablando, falta bastante para concluirla.
Los cálculos más serios nos dicen que todavía es necesario plantar la iglesia en alrededor de 8,000 etnias, o sea, 8,000 pueblos, tribus, lenguas, grupos diferentes. Pero mi mayor preocupación es lo que sucede en las ciudades. Es probable que de los 7,500 millones de habitantes que hoy componen la población del mundo, alrededor de 2,000 millones, casi una tercera parte, nunca hayan escuchado el Evangelio ni una sola vez, de una forma razonable, que les permita entenderlo, que les permita aceptarlo o rechazarlo en consecuencia. Y no solamente hay 2,000 millones de personas, creo que hay miles y quizás millones de personas en nuestras urbes que un día escucharon el Evangelio, pero que hoy están fuera de la iglesia. Y he venido diciéndole a algunos pastores que, sin ser experto en estadísticas, pienso que hay más gente que ha conocido el Evangelio que está fuera de la iglesia que los que conociéndolo están dentro de la iglesia. Entonces, se ha dicho con toda razón que todo efecto obedece a una causa y tendríamos que cuestionarnos cuáles son las causas que han impedido que se completara la evangelización del mundo a nuestra generación. ¿Cuáles son las causas que han impedido que nosotros evitemos la salida de miembros de nuestras iglesias? ¿Cuáles han sido las causas que han ocasionado que no hayamos podido retomar y restaurar a esos millones de hijos pródigos que andan por ahí que pululan en nuestras ciudades? Yo creo que debemos preguntarnos si se conocen las razones por las cuales este bendito plan de Dios aún no se ha podido cumplir. ¿O será posible descubrir y conocer más razones a fin de corregir todo nuestro proceder y así poder acelerar el día cuando se alcance la meta que Cristo nos ha encomendado? Ahora, en este sentido, ¿qué creemos o qué es lo que nosotros creemos? Bueno, entre muchas cosas que podría señalar desde distintos ángulos, hay algunas verdades muy simples, muy sencillas, pero de suprema importancia, las que nosotros debemos tomar conciencia. Y yo quisiera mencionar así rápidamente algo. En esta primera parte quisiera considerar algunas de esas causas. Primero tenemos que concientizarnos. Por eso titulé Cómo desarrollar conciencia misionera. Debemos concientizarnos. Y concientizarse significa tomar conciencia o tener conocimiento de ciertos hechos, de ciertas verdades o de realidades con el propósito de que produzcan cambios concretos en nuestro accionar. Y yo creo que esto va a ser básico para cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que esté prestando la debida atención. Estamos diciendo que debemos tomar conocimiento de ciertos hechos, de las verdades o de las realidades, con el propósito de que esos hechos, esas verdades o realidades nos lleven a producir cambios concretos, muy específicos en nuestra manera de accionar. La evangelización del mundo es importante, el alcance, el impacto en nuestras ciudades es vital. Y esta obra misionera no solamente debemos hacerla ahora en los pueblos, en las aldeas, sino que debemos hacerlo mayormente en nuestras grandes urbes, en nuestras grandes ciudades. No es simplemente una cosa que la iglesia debe llevar adelante, es que es su más importante tarea. Yo leía a un autor que se llama Juan Mott y él decía, la tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo. El
escritor que mencioné hace un rato, Oswald J. Smith, decía que la primera tarea que Jesús hizo después de resucitar, el único tema que ocupó su mente durante los 40 días que pasó con los discípulos y la última cosa que mencionó antes de ascender al cielo fue enseñar a sus discípulos, exhortarlos y mandarlos al cumplimiento del plan divino de la salvación. Jesús decía una palabra que impacta el entendimiento de cualquiera de nosotros. Decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo creo que nuestra comida, nuestra prioridad debe ser hacer la voluntad del que nos envió. Y la voluntad del que nos envió es que este evangelio sea predicado a toda persona y que nosotros acabemos de una vez por todas con esa obra con esa tarea que nos fue encomendada, la tarea de predicar el evangelio a todas las naciones. Y digo que esto es de suprema importancia, que la obra misionera mundial fluye espontáneamente a través de las páginas de la Biblia. Forma parte integral de del plan de redención. Por lo tanto, la tarea misionera está asociada de manera inseparable a la persona y a la obra salvadora de Cristo. No podemos predicar a Cristo, no podemos predicar el Evangelio sin que prediquemos el auténtico y genuino Evangelio, sin que cumplamos con esa tarea de predicar el Evangelio. Y tal importancia se podría probar de varias maneras. Yo diría que la importancia de esta tarea podríamos probarla usando argumentación teológica. Hay abundante evidencia teológica que podamos fundamentar y sostener lo que estamos diciendo. Podríamos hacerlo también exponiendo algunas doctrinas básicas de la Biblia. Podríamos hacerlo mirando las necesidades de la gente. Podríamos probar la importancia del mandato misionero mencionando algunos mandatos bíblicos. Podríamos probarlo por el mismo sentido común y por muchas otras, de muchas otras maneras. Pero en esta ocasión yo quisiera demostrar su importancia de una manera muy simple y muy gráfica, sencilla y gráfica. Esta manera consiste en observar, en mirar atentamente el lugar que Jesús le asignó dentro de la actividad que desplegó después de la resurrección. Y hago énfasis, después de que Jesús resucitó de los muertos, la actividad que Jesús desarrolló en esos 40 días. Debemos señalar qué fue lo que Jesús pensó, qué fue lo que Jesús habló, qué fue lo que Jesús hizo durante esos 40 días que pasó con los discípulos. Y a ello me quiero enfocar. ¿Qué hizo Jesús después de salir triunfante de la tumba? En Lucas capítulo 24 se nos ofrece gran parte de esa respuesta a esta pregunta. Y vemos en el versículo 1 que comienza diciendo, en el primer día de la semana, versículo 1, y hasta el versículo 49, que termina ese capítulo 1, hasta el versículo 49 nos relata uno tras otro los encuentros que tuvo con los discípulos en aquel primer domingo, añadiendo los pasajes paralelos de los otros evangelios, de los evangelios sinópticos. Podemos complementar un cuadro que por lo menos incluye los siguientes episodios. Número 1, se encontró con dos mujeres, quienes habiendo recibido el mensaje del ángel, corrieron a dar las buenas noticias a los discípulos. Nos relata Mateo 28, desde el verso 1 hasta el verso 10. Luego apareció a María Magdalena,
la mujer de la cual había expulsado 7 demonios. Marcos 16:9. Caminó junto a los discípulos que, apesumbrados y tristes, iban en el camino de Emaús, y que al conversar con él, en primera instancia no le reconocieron. En el camino de Emaús, Lucas 24. Jesús se entrevistó previamente con Simón Pedro, y las escrituras mencionan el hecho, aunque no describen ese encuentro, las palabras propias de ese encuentro, sí vemos que hubo una reunión, un encuentro entre Jesús y Simón Pedro, mencionado en Lucas capítulo 24 y en 1 Corintios capítulo 15. Y finalmente se le apareció a los 11 y a los otros que estaban con ellos, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, dice Lucas 24 y Lucas 24, verso 33 en adelante. Si nosotros vemos todos estos acontecimientos, podemos darnos cuenta cuán intenso y cuán variado fue el programa que Jesús desarrolló aquel primer domingo después de resucitar. Sin embargo, cuando llega la noche y al encontrarse reunido por primera vez con sus discípulos, ¿qué fue lo que Jesús les dijo esa primera noche a los discípulos? Les dijo que estaba cansado o que no tenía ganas de hablar, pidió una cama para descansar, o qué fue lo que dijo, qué fue lo primero que hizo. En varios evangelios se nos dice que sus primeras palabras lo que hizo fue tranquilizarlos y les dijo paz a vosotros. Pues estaban espantados y atemorizados. Y luego de que los tranquilizó, les demostró que él era el mismo que había muerto. Les dijo, mirad mis manos y mis pies, porque algunos dudaban y pensaban que veían un espíritu. Y no estaban viendo, ellos pensaban que no era el Jesús de carne y hueso que habían conocido antes. Para mayor confirmación, les preguntó si tenían algo de comer, entonces les sirvieron un asado de pescado con postre de miel incluido. Pero al concluir esta cuidadosa preparación, ¿cuál fue el tema que abordó en ese primer encuentro tan especial con los discípulos? Sería lógico imaginar que habiendo experimentado un sufrimiento tan terrible o una muerte tan dolorosa como la de Jesús, el primer comentario que hubiéramos pensado que Jesús podría haberle dado a los discípulos se hubiera referido a los dolores que sintió cuando estaba en la cruz, o cuando en el clímax de su dolor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero no, la verdad es que no les habló de eso. O pensamos que podría haber querido comentar el comportamiento injusto que tuvo Pilatos, quien como juez lo condenó a muerte, descartando todas las evidencias que tenía de que Jesús era un hombre justo y que Jesús no debía haber muerto. O tal vez Jesús podría haber querido referirse a la manera tan cruel como lo trataron los soldados romanos, que se jactaban de ser la esencia de la corrección. Sin embargo, estos soldados se señorearon con él, se burlaron, lo golpearon, lo escupieron, violando los más elementales derechos humanos de aquel momento. Pero no, Jesús no habló de ninguna de esas experiencias que probablemente nosotros hubiéramos mencionado en el caso de haber estado en este lugar. ¿Qué fue lo que hizo ese encuentro excepcional? Vamos a verlo bien. La primera cosa que Jesús hizo en aquel domingo, en la primera ocasión que estuvo cara a cara con los discípulos después de resucitar, fue repetir y explicar de nuevo en una síntesis aquello que para él era la primerísima y vital importancia, a saber, Jesús les habló del plan divino de salvación para el mundo, Lucas 24, les habló de la evangelización del mundo, Marcos 16, les habló del plan misionero de Dios para todas las naciones, Mateo 28. Y decimos repetir, y digo
menciono que Jesús lo que hizo fue repetir o explicar de nuevo, porque en el versículo 44 dice de la siguiente manera: estas fueron las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Fuera de toda duda, lo más importante para Jesús después de la resurrección era que sus seguidores, que sus discípulos entendieran cabalmente cuál es el plan divino. Evidentemente él había anticipado la parte referente a su muerte y su resurrección, pero desde ahora debería ser complementado ese plan con la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Y yo creo que si Jesús tomó tiempo y para repetirles ese plan, bien hacemos nosotros, o me siento autorizado, me siento en la pertinencia de afirmar vehementemente yo que ese plan de predicación a las naciones es el plan vital del plan de Dios para cualquier creyente, para cualquier líder, para cualquier pastor y para cualquier iglesia, que es el mensaje que debemos predicar con urgencia, que es el mensaje que debemos estar proclamando hoy en día con vehemencia. En Hechos, capítulo 1, el verso 1 al 9, Lucas, el evangelista, nos hace dos declaraciones que confirman lo que estamos exponiendo. En el versículo 3 dice que después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Notemos cuál fue el tema principal de esos dos encuentros: el reino de Dios. Antes de morir, Jesús había declarado que ese reino sería predicado, o el evangelio sería predicado, el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, o sea, a todas las etnias, y que después de eso vendría el fin. Durante su ministerio, las prédicas y las enseñanzas que Jesús había referido se había referido a la naturaleza, a la ética, a la plataforma del reino. Lo hizo extensamente en el Sermón del Monte. Los misterios y las otras características del reino se consideran en la mayoría de las parábolas del Evangelio de Mateo, que casi siempre comienzan con esa frase: el reino de los cielos es semejante a. Pero ahora, según el contexto de las palabras que Jesús pronuncia después de su resurrección, para nosotros es fácil deducir que se estaba refiriendo a la proclamación y a la extensión del reino por medio de la proclamación del Evangelio. Y que para desarrollar esta tarea tan importante, la tarea misionera, por así decirlo, Jesús dictó un curso que duró, yo diría que Jesús dictó un curso intensivo que duró 40 días, tratando 40 días tratando una sola materia dictada por un profesor como Jesús. ¿Cómo quedaríamos nosotros 40 días de curso intensivo con un maestro como el Señor Jesús? Así confirmó, de esta manera, él confirmó que ya les había dicho antes que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y que ese poder principalmente les iba a capacitar para ser testigos de él. Y ese testimonio deberían darlo de manera simultánea en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el pasaje continúa diciendo que, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de los ojos. Lo cual quiere decir que estas palabras de que íbamos a recibir poder, que íbamos a recibir autoridad, que íbamos a recibir una investidura, para que pudiéramos desarrollar esa conciencia misionera, Jesús dijo que ya habíamos recibido, o que que los discípulos estaban a punto de recibir ese poder. Y ciertamente
cuando leemos Hechos, nos damos cuenta que ese poder del Espíritu Santo vino, que lo primero que produjo el Espíritu Santo fue un mensaje evangelístico poderoso. Y eso es parte de la conciencia que despierta el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es parte de lo que yo quiero enfatizar, que si recibimos el Espíritu Santo, si decimos tener el Espíritu Santo, si decimos hablar en lenguas, si decimos tener unción, si decimos tener autoridad, eso debería evidenciarse con una labor misionera poderosa en nuestras ciudades. Pero a mí me deja cierta sombra de duda aquellos que dicen tener el Espíritu Santo, aquellos que dicen hablar en lenguas, aquellos que dicen tener unción, pero no están haciendo una labor de impacto en el momento, o no están predicando el Evangelio, no están anunciando el reino de Dios, no están impactando las ciudades con el mensaje del Evangelio. Entonces, eh, en, en la evidencia bíblica, en el contexto bíblico, el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo debería verse reflejada con una obra o mediante una obra misionera poderosa. Entonces, yo lo que quiero es llamar la atención, o más bien, sí, llamar la atención para desarrollar esta conciencia, la conciencia de que el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo debe llevarnos a desarrollar conciencia misionera. Resumamos lo que he dicho hasta acá. Resumamos lo que he dicho hasta acá. La primera tarea que Jesús hizo el primer domingo después de resucitar, el único tema que ocupó su mente y sobre el cual conversó con sus discípulos durante 40 días que pasó con ellos. Y la última, el primero tema y la última cosa que mencionó antes de ascender al cielo fue ordenar, repetir, explicar, enseñar, exponer, exhortar y mandar y darnos un mandato sobre el cumplimiento del plan divino de la salvación. Es decir, que se predicase el Evangelio a toda persona, en todos los pueblos y en todas las naciones del mundo. Yo creo que esto tiene que dejarnos a nosotros. Esta pequeña exposición que he tratado de dar acá, y ahorita vamos a ahondar en un par de cosas quizás más rápidamente, pero necesitaba exponer esto para que analicemos que la unción del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la autoridad que el Espíritu Santo nos pueda dar, tiene que producir que nosotros desarrollemos conciencia misionera. Pastor Renulfo, a mí me gustaría también, si hay alguien público y que quiere aportar y que quiere dejarnos una nota ahí sobre lo que estamos exponiendo, me encantaría escuchar la opinión de una persona que esté en sintonía, pero también me gustaría escuchar su posición respecto a este tema.
Mesiánico, mesiánico, mesiánico. Ay, exacto. Amén. Muy bien. Amén. Claro.
Gracias, Pastor Ronulfo. Saludamos a Carla Fabiana allá en Bolivia. Qué gozo es que nos pueda estar sintonizando en esta hora y sabemos que Dios tiene un plan para tu vida y que Dios puede obrar poderosamente en tu vida. Obviamente que sí, vamos a orar por ella ahorita. Al final del programa vamos a orar por Carla Fabiana y por todos, por cuantos nos están escuchando en este momento. Quizás reiterar, sí, que reiterar esta idea, que lo que era prioritario para Jesús cuando se despidió de sus discípulos, cuando ascendió al cielo, también tiene que ser de suprema importancia para él ahora que está sentado y reinando en la diestra del Padre. ¿O será que ha cambiado Jesús de pensamiento? ¿O será que habrá cambiado Jesús de plan? Yo creo que no. Yo creo que lo que era prioritario cuando Él se despidió de sus discípulos sigue siendo prioritario en nuestros días. Entonces, el llamado que estamos haciendo es a que levantemos nuestros ojos de fe, a que contemplemos a nuestro gran capitán, al general en jefe, a que escuchemos de nuevo cómo imparte las últimas instrucciones a sus oficiales escogidos en vísperas de una gran batalla. Porque efectivamente la proclamación del Evangelio del Reino implica una lucha espiritual contra las fuerzas del infierno que tiene esclavizada la mente y la voluntad de millones de hombres y mujeres. Y ahora que nuestra amiga y hermana Carla Fabiana nos decía cómo se siente, precisamente porque eh, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, para esclavizar la mente y la voluntad de millones de hombres. Pero Jesús ha venido para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia, para que esa vida sea una vida plena, una vida satisfactoria. Y no estamos hablando aquí de una teología de la prosperidad. Estamos hablando de un bienestar espiritual. Estamos hablando de una salud espiritual, de que la salud espiritual nos lleva a gozarnos y a tener seguridad aun cuando pasemos por grandes pruebas o por grandes tribulaciones. Lo decía el apóstol Santiago, decía, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Y esto solamente lo puede producir la confianza que tengamos en las promesas de Jesús. Porque efectivamente la proclamación del reino, la proclamación de las promesas del reino implica esa lucha espiritual contra fuerzas de las tinieblas. Es una batalla de vida o de muerte. Pues la predicación de estas buenas noticias depende en gran parte del bienestar espiritual en esta vida y el destino final en la otra, más allá de cada ser humano. O sea, el Evangelio no es solamente lo que nos predicaron y lo que cantamos hace 40 años, que allá en el cielo, más allá de las nubes, pues más allá del sol, tengo un hogar, dulce hogar, y teníamos un evangelio que era para el más allá, un evangelio que era para después de la muerte, que fue el que conocimos muchos. Pero el mensaje del evangelio es un mensaje para nuestros días, es un mensaje para nuestras circunstancias, es un mensaje para nuestros problemas, para nuestras luchas, para que podamos tener, Jesús dijo, para que tengan paz. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Esto es evangelio, esa es la labor misionera que debemos llevar a cabo y decirle a todas estas personas que nos oyen y decirle a Carla Fabiana, allá en Chile, me dijo, Bolivia. decirle a Carla, sí, a decirle a Carla Fabiana que la Biblia es la palabra infalible de Dios, que todas las promesas de Dios son ciertas y verdaderas, y que hay promesas gloriosas, promesas de gozo, promesas de paz, promesas de provisión, promesas de salud. Dios es fiel.
Su evangelio sigue siendo poderoso. Su evangelio sigue siendo poder de Dios. Su evangelio sigue siendo dinamita, sigue siendo poder de Dios para destruir esas fortalezas que nos hace sentirnos desanimados, que nos hace sentirnos sin fuerza espiritual. No hay lugar, no hay lugar para aquellos que abrazamos el evangelio para dudas ni para ambigüedades. Solo Jesucristo podría delinear en términos tan exactos e inconfundibles el poder que tiene este evangelio y, y el poder de esta gran comisión que nos ha llevado, que nos ha encomendado, de decirle a toda la humanidad, a todos los individuos, de que el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para liberación. El evangelio es poder de Dios para sanidad. Entonces, a los que ya estamos comprometidos en un ministerio, tomemos conciencia, desarrollemos conciencia como individuos y también como iglesia de la suprema importancia que tiene este plan divino para evangelizar el mundo, porque hay millones de personas en las ciudades que, como Carla Fabiana, están necesitando escuchar este mensaje, están necesitando conocer la naturaleza del plan de salvación. Están necesitando conocer las promesas de Dios. Están necesitando conocer y experimentar el poder de Dios. Para que, así como Jesús dijo que está escrito que, y así fue necesario, que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y Jesús dijo, vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos de que estas cosas son fieles y verdaderas, de que sus promesas son fieles y verdaderas. Es tan necesario que los hombres escuchen el evangelio, como fue necesario que Cristo muriera para salvarnos. Solo Cristo puede salvar al mundo, pero Cristo no puede salvar al mundo solo. Voy a repetir esto. Solo Cristo puede salvar al mundo, pero Cristo no puede salvar al mundo solo. Cristo quiere usar nuestras vidas para que llevemos este mensaje de esperanza a todas las personas. Y yo quisiera decirle a la señorita, a la hermana que nos está escuchando en este momento, que el evangelio, las promesas de Jesús pueden transformar tu vida. Si tú abres tu corazón y pides al Espíritu Santo, y aunque esto era una disertación para motivar a desarrollar una conciencia misionera, yo quiero hacer un paréntesis dentro de esta enseñanza para decirle a Carla Fabiana que si ella abre su corazón al Espíritu Santo y le permite oír su voz y no endurezcáis tu corazón, le dijo Dios a la nación de Israel cuando andaban en ese desierto. Y digo esta palabra porque sé que Carla Fabiana, estás pasando por un desierto espiritual. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está hablando. Dios te está diciendo que hay esperanza. Dios te está diciendo que hay una solución. Dios a través del Evangelio te está diciendo que tiene un propósito para tu vida y que sus pensamientos son para hacerte bien y no para hacerte mal. Que sus pensamientos son pensamientos de bien para tu vida. Que Dios tiene propósitos hermosos que tú en este momento quizás no conoces, pero que cuando penetres, cuando vayas a la palabra de Dios, que si tú tomas una Biblia y empiezas a leer las promesas de Dios, vas a encontrar consuelo. Lee
los salmos, lee los evangelios, lee las cartas del apóstol Pablo y encontrarás abundante alimento para tu alma. Encontrarás paz para tu espíritu, encontrarás una relación con Dios puede sacarte de esa situación en que te encuentras. Desde acá, desde mi oficina, yo oro por tu vida para que Dios se revele en este momento, para que este momento sea el momento crucial en que el Espíritu Santo habla a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, nos tomamos este espacio para orar por Carla Fabiana y por cada uno de los que nos están escuchando, por cada uno de aquellos que han escuchado, Señor, este llamado del Espíritu Santo para que nos enfoquemos, para que volvamos a la palabra, para que volvamos a creer la fidelidad de Dios, la fidelidad de la palabra, la fidelidad de cada una de sus promesas, y que esas promesas actúen en nuestra vida, se hagan reales en nuestra vida. Ahora mismo, desde acá bendecimos a Carla Fabiana y declaramos que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo va a inundar tu corazón y toda tristeza, todo dolor, toda ansiedad se va de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, yo quisiera tal vez simplemente hacer un llamado. Primeramente decir gloria a Dios por todo lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento que se ha cumplido. Gloria a Dios por todas las promesas del Nuevo Testamento que las vivimos hoy. Gloria a Dios porque Jesucristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta, una vida santa, no solo a los ojos de los hombres, sino también a la vista de Dios. Damos gloria a Dios porque predicó buenas noticias, buenas nuevas de un Padre que nos ama. Damos gracias a Dios porque sanó a los enfermos, porque libertó a los que estaban esclavos del poder del pecado y del poder del diablo. Y a su debido tiempo Jesús enfrentó la cruz y murió, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aún antes de expirar en la cruz, él proclamó: consumado es, cumplido es. La salvación para el género humano estaba lograda en aquella ignominiosa cruz del Calvario. Dios puso su sello de aprobación sobre esa asombrosa obra de gracia y lo resucitó de los muertos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Después de transcurridos casi 4,000 años, lo que Dios había planeado, lo que Dios había previsto, lo que había prometido Dios en los siglos anteriores, se cumplió. Hoy podemos decir que hay una salvación. Podemos proclamarle al mundo que hay perdón, que hay limpieza, que hay liberación del poder del pecado, que hay comunión con Dios y que hay paz con Dios. El derecho de ser llamados hijos de Dios se nos ha dado la posesión de la vida eterna, se nos ha entregado la entrada al reino de Dios. Todo esto y mucho más, Dios lo hizo en Cristo y por medio de Cristo a nuestro favor, y está al alcance de cualquier persona que se arrepiente de sus pecados y de cualquier persona que cree en Él. A los que nos escuchan, créale a Él. Y a los que están sirviéndoles, amados hermanos, amados líderes, amados consiervos, este mensaje tenemos que proclamarlo con vehemencia a todas las naciones. Debemos desarrollar esa conciencia de querer proclamar un evangelio que tiene poder. Cuando le decimos a Carla Fabiana que tenga confianza, no le estamos diciendo que tenga confianza en una utopía, le estamos diciendo que tenga confianza en una realidad, en un hecho histórico, en un hecho del cual
han sido testigos millones y millones de personas que han sido transformadas por el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para liberación. Entonces, si tenemos millones y millones de personas que han sido transformadas por este mensaje del Evangelio, no podemos dejar perecer aquellos otros millones que hoy están sufriendo, aquellos otros millones que hoy están, aquellos miles que están enfermos, aquellos miles que están cautivos del diablo, cautivos de una droga, cautivos y en una atadura por causa de los espíritus que a los cuales les hemos permitido entrada. El Evangelio puede hacerte libre, el Evangelio puede salvarte, el Evangelio puede liberarte. Eso es lo que yo quiero proclamar a las naciones. Eso es lo que procuro sacar el mayor provecho y doy gracias a Dios por estos medios de comunicación. Doy gracias a Dios por la tecnología que nos permite llegar no solo a Bolivia, que nos permite llegar a muchas naciones del globo terráqueo. Yo sé que en esta hora quizás hay mucha gente viéndonos, quizás mucha gente escuchándonos, y a todos esos miles les decimos, Cristo es la solución, el Evangelio es la verdad, el Evangelio es poder. Queremos que este Evangelio llegue a todas las naciones. Queremos que cada oído escuche, que cada persona escuche que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Pastor Ronulfo. Sí, muy buenas tardes, hermano. Muchas gracias. Y bueno, agradecemos a todos aquellos que nos han escuchado esta noche y que nos han permitido compartir y que nos han abierto una ventana en sus hogares, en sus corazones. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Bendiciones. gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Tengo un problema, tengo un problema que no me estoy oyendo. Voy a ver qué es lo que pasa un momentito, porque no entiendo por qué no me oigo en la transmisión de Facebook. Ok, la cortamos ahí entonces y salimos al aire con normal. Muy bajo oigo, pero no sé por qué me oigo. Sí. Bueno, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso ese Dios ese Dios tan lindo. ¿Verdad? El gran yo soy, mi redentor, mi salvador, quien sirvo hoy con devoción y adoración. El principio y el fin, Padre eterno, consolador. No puedo dejar de amarte, Señor Jesús. No puedo dejar de escuchar tu dulce amor. No puedo dejar de adorarte, Espíritu de Dios. No puedo dejar de oír tu bella voz. Incomparable, mi Señor, mi protector, omnipotente, mi gran rey, mi libertador. El
Jesús. No puedo dejar de escuchar